de la mano, yo voy con Cristo a donde Él va. Agárrate de la mano. Pero tomado de la mano, yo voy con Él. Tomado de la mano, yo voy con Él. Tomado de la mano, yo voy con Cristo a donde Él va. Aleluya, tomados de la mano del Rey, caminamos en victoria con el Salvador. Gloria, 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 gloria. Tomados de la mano, yo voy con Él. Tomados de la mano, yo voy con Él. Tomados de la mano, yo voy con Cristo a donde Él va. Sí, Señor. Y tomados de la mano, yo voy con Él. Tomados de la mano, yo voy con Él. Tomados de la mano, yo voy con Cristo a donde Él va. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Cuando vi el precioso lirio de la peña que brotó, maravillenme la sabiduría de mi Dios. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Cuando vi el precioso lirio de la peña que brotó, maravillenme la sabiduría de mi Dios. Dijo Dios, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Y en mi corazón pensé se equivocó. Cuando vi su fortaleza, perfeccionaste mi flaqueza. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Cuando vi el precioso lirio de la peña que brotó, maravillenme la sabiduría de mi Dios. Como a la niña de tus ojos, guárdame. Guárdame, Señor. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pon tu mano de poder sobre mí, Señor. Como a la niña de tus ojos, guárdame. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Cuando vi el precioso lirio de la peña que brotó, maravillenme la sabiduría de mi Dios. Oh, me maravillo en ti, en tu presencia, en ese regalo precioso que eres tú para mi vida, Señor. Gloria, gloria, gloria. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Maravillenme la sabiduría de mi Dios. Cuando vi el precioso lirio de la peña que brotó, maravillenme la sabiduría de mi Dios. Dijo Dios, diga el débil, fuerte soy. Y en mi corazón pensé se equivocó. Cuando vi su fortaleza, perfeccionarse mi flaqueza, maravillenme la sabiduría de mi Dios. Como la niña de tus ojos, guárdame. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Con tu mano de poder sobre mí, Señor. Como la niña de tus ojos, guárdame. Y no sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Oh, qué gozo, Señor. Qué privilegio, mi Rey, ser tu santo templo. Oh, yo lo anhelo, mi Rey. Y no sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y no sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis
templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Oh, gloria. Toda la gloria para nuestro Rey. Rendidos delante de ti, mi Dios, háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ¿a qué no a su voluntad? ¿Para cuántos vive Cristo? Amén. Santo es nuestro Dios, poderoso es nuestro Rey. Él está en este lugar, amén. Gloria al Señor. Bienvenidos mis hermanos, Dios Fuente de Poder, de Montería, y también a todos los hermanos que están con nosotros en línea a través de Facebook Live y de los demás canales. Vamos a empezar con el clamor de esta noche. Vamos a darle las gracias a Dios, la gloria a Dios. Poderoso es nuestro Señor, por todo lo que Él hace por nosotros. Maravilloso es nuestro Rey, aleluya. Vamos a clamar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a disponer nuestros corazones, amén. Gloria al Señor. Padre Santo, gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A tu nombre sea la gloria, Señor. Gracias por tu presencia, mi Rey. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el único que nos cuida, Señor, el que nos guarda, que está pendiente de tus hijos, Señor. Estás pendiente, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor, de todas las personas que están sobre el planeta Tierra, Padre mío. Padre, gracias te damos, Señor, por tus bondades, Padre Santo. Gracias te damos porque tú nos das el aire para respirar, Padre mío. Tú sacas el sol todos los días, Padre mío, la lluvia, Padre mío, para que la tierra se riegue, Jehová. Gracias te damos, Padre mío, porque tú nos has dado sabiduría, entendimiento, Señor. Tú nos regalas el amor, Padre mío. Tú nos regalas el perdón de nuestros pecados, Padre Santo de Israel. Pedimos que tú nos limpies, Padre Santo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Limpia nuestras manos, Señor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Padre mío, nuestros pies, Padre Santo de Israel. Tú eres el que todo lo hace, Padre mío. Lávanos, Jehová, para que podamos quedar limpios, purificados, Señor. Limpio de nuestras maldades, Señor. Limpia nuestros malos pensamientos, Padre mío. Ten misericordia, Jehová, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos que nos ayudes en esta noche, Padre mío, que podamos recibir de tu palabra, Jehová, que podamos abrir nuestros corazones, Padre mío, para que tú puedas cambiar nuestro corazón, Señor, para que tú nos puedas limpiar, Padre mío, para que tú nos puedes purificar a través de tu palabra, Señor, a través de tu verdad, Padre mío. Ten misericordia de tu iglesia, Padre Santo de Israel. Quita toda ignorancia, Jehová. Coloque ese amor en nuestros corazones, Padre mío. Ayúdanos a ser benignos, Padre Santo de Israel, a compadecer con las personas que nos rodean, mi Rey. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre mío, derrama de tu Espíritu Santo en esta noche, Jehová. Pedimos que derrames, Padre Santo, que ayuda a cada hermano nuevo que ha llegado, Señor, a cada hermano que escucha, Señor, a través de las redes, Padre mío.
bendice, Señor, esas puertas que están cerradas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Pedimos que abre las puertas de los cielos sobre este lugar, mi Rey, que limpie, Señor, los aires, Jehová, los alrededores, Padre mío. Que sea reprendido Satanás, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre mío. Que seas tú limpiando este lugar de todas las tinieblas, Jehová, de todos los demonios, Padre Santo de Israel. Limpia este lugar, Señor. Que estén tus ángeles, Padre mío, guardando, Señor, cuidando a tu pueblo, Padre Santo de Israel. Que no haya estorbo, Señor. Que no haya sueño, Padre mío. Que no haya distracción, Padre mío, para recibir tu palabra, Padre mío. Para poder alzar nuestras manos al cielo, Señor, y darte gracias, darte honra, Señor, darte alabanza, Padre mío, porque tú eres digno de adoración, Jehová. Tú eres digno de adoración, mi Dios, Jesús, Padre mío. Gracias te damos en el nombre del Hijo, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos porque tú nos has dado la vida eterna, Señor. Tú nos has dado esa palabra que nos lava, que nos limpia, Padre mío. Abre nuestros corazones, Padre mío, para que cuando empieza la alabanza, la adoración, Señor, que te podemos adorar, Jehová, que te podemos cantar, Señor, sin vergüenza, sin pena, Señor, sin miedo, sin temores, Padre mío. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu grande amor, Padre mío. Gracias por tu presencia, Jehová. Ayuda a tu iglesia, Dios, fuente de poder, Padre mío. Que tu sana doctrina permanezca, Señor. Que permanezca tu unida, Padre mío. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Elimina, Señor, esa mentira, Jehová. Elimina, Señor, todo lo que destruye a tu pueblo, Jehová. Toda mentira de Satanás, Señor. Repréndalo, Padre mío. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria
Oh, santo, aleluya, santo eres, Señor, te alabamos, Dios. Te glorificamos, Señor, te exaltamos, Señor. Aquí estamos, Señor, para seguir alabando y adorando tu santo nombre. Gloria al Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto.
Gloria a nuestro Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Poderoso es Jehová. Alce sus manos ahí en agradecimiento y digamos gracias, Padre mío. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tus alabanzas, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Vamos a empezar a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas, amén. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y luego hacemos unos pequeños anuncios también para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos traído a tu lugar, Padre mío, a tu iglesia, a la congregación, Señor. Ayuda a todos los hermanos, Padre mío, todos los que tienen necesidad, Padre Santo, espiritual y aún natural, en lo físico, en lo terrenal, Padre mío. Reprenda, Señor, el devorador, Padre mío, y ayúdanos a cumplir en tu mandamiento, Padre mío, para que tú puedas abrir, Señor, las puertas de los cielos y puedes derramar aún sobreabundantemente sobre cada uno de tu pueblo, Padre mío. Gracias te damos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Como ya lo venía diciendo, el anuncio para hoy en la noche, que mañana no hay clase de colaboradores y tampoco hay clases bautismales. Ya todos sabemos que el pastor siempre dicta las clases de líderes o de colaboradores, como lo quieren denominar, y las bautismales. Entonces mañana se suprime eso, mañana no hay clase. Amén. Y bueno, además recordamos nuevamente que las ofrendas siempre se depositan en la parte trasera y hay unas canastas en donde cada uno, según su libre albedrío, puede también depositar voluntariamente. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar en Efesios. Gloria al Señor. Vamos a Efesios, la epístola dirigida a los Efesios. Vamos a capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27, y otro que ahorita lo indicamos, y el 31 y el 32. Efesios, ya ese sí es un escrito más pequeño, después de Gálatas y antes de Filipenses. Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Lo encontramos todos? Amén. Vamos a colocarnos un momento de pie para referencia a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Poderoso es nuestro Rey. Él está en este lugar, amén. El título de la enseñanza en esta noche lo hemos titulado: En el perdón está tu salvación. En el perdón está tu salvación. Gloria al Señor. La continuación del culto, el último culto que Dios me dio la oportunidad de compartir la palabra con el pueblo, amén. En el perdón está tu salvación. Poderoso es nuestro Dios. Aquí vemos que la palabra registra que
como nosotros somos seres humanos, tenemos esa tendencia de podernos alterar. Hay una palabra bonita para eso, airaos. Pero dice el apóstol, airaos, pero no pequéis. Uno se puede alterar, pero no puede llegar hasta el punto de cometer el pecado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre nuestro enojo, ni debemos dar lugar a Satanás, al diablo. Y en el 31, que debemos quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, y debemos ser benignos, bondadosos, unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Jesucristo. Sabemos cómo debemos actuar. El problema es que no nos recordamos las enseñanzas cuando nos encontramos en una situación en donde se nos presentan cada uno de estos puntos que acabamos de leer acá. Muchas veces se generan situaciones que nos alteramos. Pero dice la palabra que no debemos permitir, no debemos movernos ni un milímetro para que Satanás pueda aprovechar y para que nosotros pequemos a causa de esa situación, haciendo que nos enojemos, haciendo que nos pasamos todo el día amargados a causa de cualquier situación que nos está pasando o a causa de cualquier persona que nos está generando de pronto esa amargura o una situación específica. Que no nos enojemos, que no nos dé rabia. Muchas veces son las primeras cosas que nos suceden cuando algo nos va mal. Algo sucede y lo primero que nos da es rabia, nos da enojo. Vivimos con amarguras, con raíces, pero debemos comprender que la enseñanza de Jesús era precisamente evitar que nosotros seamos personas groseros, porque muchas veces seguimos siendo groseros a pesar de conocer la palabra de Dios. Seguimos gritando a nuestra esposa o a nuestro esposo, seguimos gritando a la gente cuando somos de pronto jefes en alguna parte en el trabajo. Seguimos siendo personas indecentes porque utilizamos aún palabras, malas palabras. Así como la palabra aquí está registrando maledicencias cuando yo digo cosas que son malas. Y muchas veces son cosas que sí se pueden frenar porque Dios nos ha entregado poder, el poder de Dios a través del Espíritu Santo que Él nos ha regalado, gloria al Señor, que es don de Dios. En la iglesia entendemos, comprendemos, nos ajustamos, la palabra nos exhorta, nos corregimos, pero el problema no es aquí, hermano. Aquí vamos a estar los miércoles, los viernes, los domingos, 2 veces, y quizás en las clases del sábado, y antes pues había también en las vigilias, y lo más que se pueda, gracias a Dios, porque tenemos que estar reunidos, porque somos hermanos. Aunque quizás usted no sabe el nombre del que está a su lado, o de pronto no conoce el nombre de alguna persona que llegó nuevo, pero debemos darle esa bienvenida con cariño, con calor. Y no solamente en ese lugar, sino en cualquier parte en que nosotros nos encontramos. Debemos saber actuar según lo que el Maestro nos ha enseñado. Actuar con un corazón en acordancia con lo que dice acá, que debemos ser benignos, debemos ser amables. No necesariamente una persona amable que siempre tiene que tener la chapa en vitrina. La amabilidad uno puede ser amable sin necesidad de emitir palabras. Uno puede actuar de una manera, ser decente, ser cordial. Amén. Hay muchas maneras. Y la palabra está diciendo que nosotros somos como esos hermanos. Así como un hermano en la casa y la hermana y se saben tratar con cariño, con amor, un amor fraternal, un amor limpio, puro. Y perdonándonos el uno al otro. ¿Por qué razón perdonándonos el uno al otro? Porque siempre vamos a seguir cometiendo
falencias. Siempre vamos de pronto a decir algo y no era la intención, pero el hermano se ofendió. Y la primera reacción a lo mejor va a ser el enojo o la rabia o le va a dañar el día a una persona. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser benignos, porque por lo general, en principio, nosotros somos lo contrario. Nosotros lo primero que pensamos es la maldad, porque la verdad es que el ser humano es malo, perverso. Lo primero que pensamos es la maldad. Pero el Señor está diciendo que debemos los unos con los otros ser benignos, aunque nos equivocamos entre nosotros mismos, cometemos falencias, a veces somos un poquito indelicados, pero comprender el uno al otro y perdonando el uno al otro. Así como Dios también nos perdonó, gracias al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dale ese aplauso a nuestro Dios. Y vamos a Éxodo. Poderoso es nuestro Rey. Ojalá el tiempo nos alcance. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver a uno de los siervos grandes de Dios en la Biblia, que se llamaba Moisés. Vamos a leer el versículo 11 al 14. Acordemos que estamos estudiando la palabra de Dios. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esto ha sido descubierto. Gloria a nuestro Dios. Un ejemplo bíblico de una persona que estaba lleno de la ira pura, el enojo. Vio a sus hermanos, porque recordemos que Moisés, a pesar de que fue criado por la hija de Faraón, a pesar de que fue criado en otra cultura, en otro contexto, él como que cuando ya llegó a la edad adulta, cuando ya creció, descubrió, seguramente revelaron que los hermanos eran los hebreos. Y cuando se dio cuenta que esos egipcios se metían con sus hermanos, él le daba rabia, porque aparentemente, según su idea, se estaba cometiendo una injusticia contra las personas que él amaba, que eran parte de su familia, eran sus parientes. Y primero miró a su alrededor. ¿Por qué miró a su alrededor? Porque sabía que lo que iba a cometer era un gran pecado. Era hasta mayor el pecado de matar a esa persona que lo que de pronto esa persona al azotar al hermano había hecho. Porque no podía controlar su enojo, no podía controlar esos deseos que saltan de nosotros, de nuestro corazón. Así, de esa misma manera, muchas veces sabemos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, sabemos cómo es que Jesús hubiera actuado, sabemos cuál es la decisión a tomar en cierto momento, pero tomamos la decisión de mirar a ver si nadie nos está mirando, a ver si no hay nadie que nos puede acusar. Y sin embargo ejecutamos el pecado porque nos dejamos gobernar de nuestra carne, de nuestros deseos. Vemos que suceden muchas veces injusticias. Pueden suceder injusticias en nuestro trabajo, en nuestra misma núcleo familiar. De pronto vemos la familia de otra persona que andan todos así con una visión rara, que se unen de una manera como sea, se enamoran como sea, y nos da rabia. Y queremos tomar esa justicia por nuestra propia mano. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos actuar conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras emociones.
no conforme a un impulso, porque veo una injusticia y yo lo voy a resolver. En la tierra siempre habrán injusticias, siempre habrá pobreza, siempre habrá necesidad, siempre vamos a ver cosas que nos rodean. Pero a pesar de eso, vemos que Jesús vino a la tierra y Él no vino a resolver el problema de la pobreza. Él no vino a tirarse, ahora me voy a montar de político y ahora voy a resolver todas las necesidades en la tierra y todas las injusticias. Más bien Él vino a enseñar a su pueblo, a enseñar a los que son parte de las ovejas que el pastor escoge para que lleguen a la salvación, para que se acerquen a Él. Él vino a enseñarle a usted, a mí, gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Y vemos también que Él sabía cómo actuar. Y mira que ellos mismos dijeron, quiero decir, Él mismo dice, el mismo Moisés en el versículo 13, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ahora Él era el que estaba acusando al otro, que ¿ustedes por qué se están peleando? Viendo que anteriormente, el día anterior, Él había matado a alguien que es 10 veces peor, 100 veces peor. O sea que sí sabemos cómo actuar. Y ahí es donde vemos que se confirma nuestro mal proceder, nuestro mal actuar. No nos debemos dejar de gobernar de la rabia ni del enojo. Porque nos puede terminar, a nosotros nos puede terminar en el pecado, podemos terminar haciendo cosas que no le agradan a nuestro Dios. Gloria al Señor. Maravilloso es Él. Y aquí vemos que no solamente era, digamos, parte de la conciencia de Moisés, sino aún en Egipto, el mismo faraón, cuando se enteró de lo que Moisés hizo, quiso perseguirlo para también eliminarlo a él. Y él de miedo se huyó y se fue para otro pueblo y hizo su vida por allá, hasta que Dios nuevamente lo llamó. Y vamos a Mateos, gloria al Señor. Vamos a el Evangelio según San Mateos y vamos a buscar en el capítulo 26, santo es nuestro Dios, 26, y vamos al versículo 69. Maravilloso es nuestro Rey. Lo encontraron. Dice el versículo 69: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y el 71: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. El 72: pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y en el 73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y dice el versículo 75: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. El mensaje de Pedro, que aparentemente siempre era el primero, siempre quería contestar, siempre negando y siempre como que yo soy el perfecto, yo soy el que estoy más pegado al maestro. Y el maestro ya le había dicho que 3 veces le iba a negar antes de que iba a cantar el gallo. Y vemos en el versículo 69 al 70 que al principio Pedro parecía aparentemente solamente indiferente. No lo conozco, no pasa nada. Porque él estaba en ese momento, o sea, ese contexto en la palabra era un momento terrible, un momento tremendo. Porque ya habían cogido al maestro, a Jesucristo de Nazaret, al que había profetizado, al que había hecho milagros, había hecho maravillas, ya lo habían prendido.
Y cuando las personas le decían a Pedro que conocía a Jesús, lo que ellos en el fondo estaban diciendo, vamos a cogerlo a él también, porque él está con este Señor también, él también está con Jesús. Y a pesar de que Pedro había dicho, yo no te voy a negar, aún hasta la muerte voy a ser fiel y voy a estar a tu lado, soy capaz de dejarme matar por ti, por tu nombre. Vemos que en el momento del miedo, el momento del temor, el momento en el que fue encarado, cuando estaba entre la espada y la pared, él comenzó a refunfuñar, comenzó a decir, nada que ver. Al principio parecía aparentemente solamente indiferente nomás, pero después comenzó a subir de escalafón. En el 71 y el 72, otra vez le pullaron en la costilla. Y él decía, no conozco al hombre, no lo conozco. Tampoco quería reconocer. Hasta que en el versículos 73 y 74, rotundamente sale de casillas. Lo negó, comenzó a maldecir, comenzó a jurar, comenzó a poner exageraciones con la finalidad de que no dijeron que él hacía parte de Jesús, porque él no quería poner en peligro su cuero, porque Pedro en el fondo era cobarde, era miedo para morirse, estaba asustado. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Pero ¿por qué Pedro niega a Jesús? Y vamos ahí mismo, Mateos 26, 33. Mateos 26, 33. Una hoja hacia atrás. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré, nunca. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, imagínate, de ñapa, todos los discípulos dijeron lo mismo. Decía él, yo no te voy a negar, ni aún la muerte me va a impedir. Pero si analizamos la situación tétrica, porque ¿quién pensaba que Jesús, que hasta Dios lo usaba para levantar a los muertos, para darle la vista a los ciegos y para hacer tantas maravillas, para echar fuera a los demonios, que hasta los demonios lo respetaban, el mismo diablo lo respetaba, lo ponían en su puesto, que unos hombres débiles y frágiles, aunque tuvieran armas, lo podían atrapar y coger? ¿Quién, cuando había pensado que esa persona que caminaba sobre el mar, imagínese eso, podía ser atrapado por nosotros los seres humanos débiles, debiluchos? Y ahí es donde nosotros vemos que fue que Jesús mismo se entregó voluntariamente. Voluntariamente Él dio su vida. No fue que lo obligaron, fue la voluntad del Padre y Él aceptó esa voluntad y voluntariamente se entregó. Dejó esa vida de padecimiento al final de su vida para darnos la oportunidad a nosotros. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Rey. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Tenemos miedo a que nos maten. Así de sencillo. Por eso, lo que le pasó a Pedro, por eso es que él actuó fuera de las enseñanzas de Jesús, fuera de la presencia de Jesús, porque él estaba ahí solito. Actuó conforme a su sentimiento. A él le invadió el miedo. Así como a Moisés le invadió la ira, le invadió ese sentir de que esta es una injusticia, no lo soporto, yo tengo que tomar el ojo por ojo, y hasta no un ojo por ojo, sino un cuerpo por un ojo, porque mató. Y eso es lo que sucedió a Pedro. Por eso fue que negó al maestro, porque tenía miedo. Y en el fondo a cualquiera le hubiera dado hasta el mismo miedo, porque muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que en el otro pasaje bíblico en el que Pedro comenzó a dudar cuando caminaba sobre el mar, porque dijo a Jesús, deja que yo camine hacia ti? Pero si usted se pone a analizar, yo vivo en un 9º piso, un apartamento en un 9º piso,
Y a veces comienza, hermano, la lluvia, la tormenta, que hasta las ventanas comienzan a chiflar, que ni yo puedo chiflar tan duro, del viento tan terrible que pasa. Y miramos a veces por la ventana y vemos que el cielo se está cayendo hacia la tierra, literalmente, con truenos, con emoción. Muchas veces leemos cosas que están escritas en la palabra, pero no es lo mismo la teoría que la práctica, hermano. Si uno está ahí mismo y le da un susto, le da, wow, esto es poder de Dios, esta es la gloria de Dios. Ahora imagínese usted en un lugar en el medio del mar donde hay tanta tiniebla y con todo el panorama. Eso es lo que muchas veces nos pasa. Leemos la palabra y lo pasamos con los ojos, lo acariciamos con los ojos, pero allá afuera, allá en la práctica, es que vamos a conocer quién es realmente que tiene el Espíritu Santo de Dios. Quién es el que realmente tiene ese respaldo de Dios, gloria al Señor, para no pecar, para no cometer ese pecado delante de Dios. Ya sea porque le entra la ira, ya sea porque tenemos miedo de predicar a Jesús, de confesar que Él es nuestro único Salvador, o ya sea porque nos dejamos tentar por las concupiscencias que están dentro de nuestro propio cuerpo. Pedro conocía las enseñanzas y por eso él insistía en que aún moriría por el Maestro. Él decía que aún iba a morir, pero él no lo dijo así por decir, era porque ya Jesús había enseñado ese tema. Y vamos a Mateo capítulo 10, gloria al Señor. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y leamos el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Ahí lo está enseñando el maestro. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para los que dicen que el infierno no existe, ahí está textualmente, el infierno. Y vamos al 39, gloria al Señor. El que, del mismo capítulo 10, versículo 39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice ahí? La hallará. Contundente mensaje del maestro. Todos ya lo habían aprendido. Todos los discípulos ya habían escuchado ese mensaje de poder, ese mensaje que aumenta el ánimo al que está debilitado. Una palabra que da alegría, da gozo, saber que Dios es el que nos guarda, que tenemos ese respaldo de aún entregar nuestra vida sin tener miedo, sin tener temores. Y aún así, al final de sus vidas, los apóstoles lo han demostrado. Pero en ese momentico, Pedro se adelantó por la emoción. Porque muchas veces buscamos a Dios de emoción. Y en el momento que de verdad nos llega la prueba, en el momento que de verdad nos llega el momento que algo nos sucede, nos dejamos gobernar de nuestros sentimientos. Nos dejamos gobernar de nuestro corazón. Poderoso es Él. No nos recordamos las enseñanzas. Sí están por aquí, pero el cuerpo es más poderoso que nosotros. Es más poderoso que el poder de Dios, que ni siquiera Dios apenas en la iglesia nos está tocando, pero aún todavía no mora dentro de nosotros. Y nos dejamos gobernar de nuestra carne, de nuestra Carnelia Negrete, o Carnelia Martínez, o Carnelia Jaramillo, y todos los apellidos que tenemos nosotros. Nos dejamos gobernar de esta carne. Entonces, el apóstol ya sabía, no hay que temer. Y cuando Jesús lo decía, Él decía, yo no voy a temer. Y seguramente lo dijo de corazón y hasta con la conciencia limpia. Pero el Maestro nos conoce, Dios nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras debilidades. Aleluya. Maravilloso es nuestro Señor. Jesús nos dijo, matemos a los que nos quieren matar. Eso no fue la enseñanza de Jesús. Si alguien te quiere matar, mátalo. Eso no fue lo que dijo Jesús. Como muchas veces alegamos, ¿no? La legítima defensa está en el Código Penal. Si alguien me saca la pistola, yo saco la pistola primero y ¡boom!
yo gano y él pierde. Jesús no dijo eso. Él dijo, no tenga miedo al que te quiere matar, porque tú eres de tal, porque tú eres evangélico, porque tú eres religioso, porque ayuda a las viudas y cuida de los huérfanos. Jesús no dijo en legítima defensa, si alguien te va a matar, venga tú y saca la espada y móchele la oreja. No lo dijo el maestro. Sino que no tuviéramos miedo de las personas que nos quieren matar, que nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer una injusticia, que es algo totalmente diferente. Entonces, el error o el detalle que tiene Pedro era la cobardía, y es el mismo problema que tenemos nosotros también como iglesia de Dios. Aleluya. Negamos a Dios por miedo a lo que la gente nos puede decir. Pecamos porque decimos que somos débiles. Decimos que somos débiles. Gloria al Señor. Ese puntico lo vamos a ampliar un poquito. Y vamos, antes de ahondar el punto, al versículo que mencionamos, el único versículo que mencionamos en la enseñanza de la cual esta es la continuación. Y vamos a Mateo capítulo 18, versículo 21. Poderoso es nuestro Dios. ¿Para cuánto vive el Señor? Amén. Vamos a darle ese aplauso con gozo. Maravilloso es nuestro Rey. Él es nuestro Dios poderoso, aleluya. Y vamos a leerlo, versículo 21, capítulo 18 de Mateo. Estamos ahí mismo en Mateo. No hay excusa, es fácil de encontrarlo. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así le respondió Jesús. Gloria al Señor. Vamos a analizar esto. Poderoso es nuestro Rey. Este versículo, este texto que está aquí escrito en la Biblia, muchas veces en todos los años que ha estado en el Evangelio, he escuchado a la gente mencionarlo, pero vamos a profundizarlo un poquito más. ¿Por qué muchos cristianos, por qué muchas personas que dicen que son de Dios siempre alegan este texto? Gloria al Señor, el 18:21. Y otros hablan de la mujer que le iban a apedrear y el maestro lo llamó y el que tira la primera piedra. Ese es otro versículo que va de la mano con esta, pero hoy no leímos esta, sino este que está acá, el capítulo 18:21. Vamos por partes. Primero, para seguir pecando. ¿Cuántos lo creen? Muchas personas citan esto, 70 veces 7. 70 veces 7 debemos perdonar. ¿Para poder qué? Para poder seguir, continuar, para perseverar en su pecado. Gloria a Dios. Segundo punto, usamos el texto para nunca arrepentirnos y para nunca convertirnos en nuestra vida. Porque como Jesús dijo, 70 veces 7, ahora yo puedo pecar todo lo que me dé la gana porque siempre me tiene que perdonar. Porque 70 veces 7 son 490 veces y en un solo día, en toda mi vida, fiesta. Hago lo que me da la gana. Puedo pecar, puedo hacer lo que me da la gana. Tercer punto. Usamos este mismo texto, este mensaje para la alcahuetería. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Alcahuetería es una palabra avanzada en el idioma costeño, pero también está en la Real Academia. Significa ocultar o encubrir. Encubrir sería impedir que llegue a saberse algo. O sea, es como algo que se hace de manera clandestina, a escondidas. Entonces, alcahuetería es ocultar o encubrir los actos reprobables. ¿Qué es lo reprobable? Lo que es malo, lo que no es aprobado. En este caso, lo que no es aprobado delante de Dios, de alguien. Ocultar, esconder los actos maléficos de alguien. La alcahuetería. Me imagino que lo conocen mejor que yo esa palabra, gloria al Señor. Era yo que necesité como que especificarlo. Entonces,
Conclusión, usamos muchas veces los textos fuera de contexto con la finalidad de justificar nuestra maldad, de justificar nuestra alcahuetería, nuestro sin límite de pecados, nuestra falta de querer arrepentirnos y acercarnos a Dios con un corazón sincero, un corazón que desea lo espiritual y no lo terrenal, para poder seguir justificando el hecho de que nunca nos hemos querido arrepentir ni convertir de nuestros errores. Que cuando llegan las enseñanzas en la iglesia, nos puya, nos pica, nos mueve, nos sacude, queremos arrancar el pelo y queremos hasta enojarnos ahí sentados en la silla. Y pasa otra vez la misma enseñanza dentro de unos meses y sucede lo mismo, pero nunca nos corregimos. Como las viejas que siempre escuchan las cuentas, las fábulas, pero nunca buscan de la presencia de Dios. Entonces, esa cobardía, ese miedo, eso que a veces justificamos, que por miedo, por temores, pero más que todo el pedacito, es porque decimos que somos débiles. Usted puede decir, lo que pasa es que Jesús dijo así, es porque Jesús reconoce que nosotros en nuestra humanidad somos débiles, somos frágiles y tendemos a siempre hacer el pecado. Y por eso Jesús dijo así, 70 veces 7, es porque Jesús comprendió que el ser humano siempre va a estar pecando y va a estar siendo malo y perverso. Y por eso es que nosotros siempre debemos perdonar. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Rey. Vamos a ver eso más en detalle. Gloria al Señor, si el tiempo nos alcanza. Gloria al Señor. Débiles. ¿Qué es débil? ¿A qué se refiere uno cuando dice débil? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de débil? Porque no es un error decir que somos débiles. Claro que somos débiles, pero ¿a qué hace referencia la palabra? ¿En qué sentido debemos comprender? Gloria al Señor. Y vamos a analizar. El pueblo de Dios era débil y despreciado. Era un pueblo que no era grande de estatura, ni fuerte de musculatura, ni fuerte porque tenían muchos bienes, o porque tenían ciudades fortificadas, o porque eran dueños de inmensos territorios. Era un pueblo que era débil. Y ahí en Ezequiel, no lo vamos a buscar, la misma palabra explica cómo Jehová cogió ese pueblo que era débil y que estaba sucio en sus sangres, y comenzó a limpiarlo y purificarlo. Y comenzó a darle honra y comenzó a bendecirlo, hermosearlo. El mismo Dios, Jehová, puso su hermosura sobre este pueblo que era débil, que era despreciado, que era tirado como una llaga podrida en la basura. Pero Dios lo miró dentro de esa debilidad, lo lavó, lo adornó, lo bendijo y lo puso hermosa y perfecta. A causa de la hermosura que era de Jehová, que lo puso sobre él, esa gracia, esa hermosura, esa bendición. De la misma manera, como nosotros éramos podridos también, y éramos viles, éramos sucios, porque aún siendo débiles, Jesús vino y murió por nosotros, aún siendo viles, aún siendo pecadores. En ese sentido, el pueblo es débil, y a pesar de la debilidad, Dios cogió ese pueblo y lo quería limpiar, lo quería hermosear. Amén. Punto 2. Las naciones por el pecado del pueblo, porque recordemos que el pueblo de Israel siempre pasaba de pecado en pecado, de error en error, y Dios mandaba siempre jueces, a veces reyes y profetas, y ellos lo terminaban matando. Cuando hay un juez derecho, medio caminaban; cuando había un rey que era justo, medio tiraban los ídolos y comenzaban a caminar con el Señor. Pero generalmente era una vida de tropiezos, de caídas. Y las naciones Dios lo utilizaba para castigar al pueblo de Dios, abundantemente castigado. Y en ese sentido, ella también era débil, porque había otra nación que Dios cogió, que era más fuerte, para darle la tunda por la terquedad, por ser ¿cómo se dice? De cerviz duro, por tener la cabeza dura. Y porque Dios en esas ocasiones los dejó en las manos, se puede decir, del enemigo, literalmente, en las peleas, en las guerras. En ese sentido, el pueblo también era débil. Amén. Y si miramos eso lo podemos ver en Joel. Hay unos títulos específicos, pero no lo vamos a leer.
Y vemos también, como tercer punto, que Dios dio mucho al siervo Pablo, que antes era Saulo, que perseguía a la iglesia. Pero a pesar de la cantidad de cosas que él recibió, para tener a este siervo humillado, humilde, como que para que no se gloriara en exceso, porque eran muchísimas cosas. Dios, se puede decir que reveló el evangelio directamente al apóstol, Dios mismo directamente con él. Eso es una conexión, es una cosa increíble. Y él mismo reconoce que el mismo Satanás le dio una tunda, que se suele pensar que es un problema físico, orgánico que tenía, ya sea en la vista, quién sabe. O sea, una debilidad. ¿Para qué? Para que Dios se podía perfeccionar en él. Gloria al Señor. Para que Dios se podía perfeccionar en él. Entonces dice uno, ¿cómo así que Dios se va a perfeccionar en una debilidad? ¿Qué sentido tiene eso? Porque en la debilidad, cuando nosotros somos débiles, nosotros recordamos y reconocemos que delante de Dios no somos sino un grano de arena. Cuando usted, en medio de su debilidad, siente esa tentación para pecar, usted se siente que no tiene fuerzas, así como un niño que de pronto lo están atacando los mayores o los amiguitos en el colegio, se siente desprotegido. En ese momento de la debilidad, usted tiene que acudir a los pies del Maestro. Él estaba necesitado de Dios para que Dios lo tenía así, lo tenía bajito, para que siguiera reconociendo que todo provenía del Dios Altísimo, del Dios poderoso, el Dios que no tiene límites, que está en todas partes al mismo tiempo, que conoce todas las cosas y que tiene el poder para hacer todas las cosas. La debilidad, gloria al Señor, es para que yo reconozca, para que usted reconozca que necesitamos de Dios, que Él está ahí para ayudarte, para ayudarme a mí. Porque Dios se complace, dice la palabra, en un corazón contrito y humillado. Y Él rechaza lo altivo, rechaza la soberbia. Por eso desechó a Satanás de allá donde estaba en su gloria, en su parapeto. Lo desechó, porque ya la humildad se había desaparecido o nunca lo hubo. Y Él nos vino a ayudar, como ya le dije ahorita, aún nosotros siendo débiles nos vino a ayudar nuestro Señor a través de Jesucristo. Y vamos un momentico a Romanos, el escrito de Romanos, capítulo 8. Ahí un poquito adelante. Este sí lo voy a leer. Hay muchos textos, pero voy como que expulgando y mirando lo que sí y lo que no. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 26, rápidamente. Y de igual manera, mira el otro puntico. Estamos hablando de la debilidad, ¿sí? Porque a veces justificamos el hecho de que siempre debemos estar pecando y de estar en el pecado y que es imposible vivir una vida de santidad porque aún la misma Biblia dice que somos débiles. Esa debilidad de la que nos justificamos. 8:26. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones, gloria al Señor, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí leí el 27 y el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? Digámoslo juntos. El Espíritu ¿de quién? El Espíritu Santo de Dios. Nos ayuda en la debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y muchas veces
en lengua, la gente va en lengua, aparecen unas canciones en lengua y está orando y orando y sale en lengua solo, sin ni siquiera uno está pensando, y está el Espíritu Santo de Dios intercediendo por nosotros. Puede estar diciendo: Dios, ayuda a este varón que tiene problemas con los ojos, que tiene problemas con los pies, que tiene problemas con las piernas. O ayuda a esta varona que tiene problemas con los ojos, que tiene problemas con la novela, que tiene problemas tal. Y ahí va hablando en lengua. El que entiende la interpretación de las lenguas, a veces hasta me imagino que no vamos a interpretar esto, porque esto es vergonzoso, porque es una comunicación íntima con Dios, en donde el Espíritu está haciendo una comunión con el Señor para que Él pueda ser ayudado, para que Él pueda ser fortificado, para que en esa debilidad que tiene o que tiene hace mucho tiempo, Dios le va a dar fortaleza y le va a auxiliar. Pero a veces no sabemos cómo pedir, y el Espíritu Santo de Dios en esa debilidad nos da fortaleza. Oramos, lloramos, sentimos, y el Espíritu nos ayuda a decir las cosas de la manera correcta. Y el Espíritu nos ampara en esa oración, en esa intercesión. Y gracias a nuestra debilidad, Dios se puede manifestar con poder. Así como vemos David y Goliat. David era una chilindrina al lado de Goliat. Era débil, pero eso no era un impedimento. La debilidad no es un impedimento. La debilidad Dios la utiliza para que su poder pueda ser perfeccionado en cada uno de sus hijos, para que su gloria se pueda manifestar en cada uno de los hijos de su pueblo. Y el pueblo de Dios, en su debilidad, fue que Dios lo liberó de los opresores. El pueblo, cuando estaba en Egipto, estaba siendo esclavizado, lo golpeaban, lo maltrataban. Eso era una sola aflicción durante muchos y muchísimos años. Era un pueblo débil, era sujeto. Y ellos nunca podían decir que ellos fueron libertados por su propia fuerza. Contrario, fueron libertados es porque hay un Dios todopoderoso que los miró y les tuvo misericordia, y con mano poderosa los sacó de las garras de Faraón, con plagas, con maravillas, con cosas que daban miedo a los pueblos, y que aún cosas que hoy en día nosotros, que tenemos una sola plaguita y estamos apurados, toda la tierra está apurada, la gente muriéndose. Imagínate el Faraón, que no tenía uno, sino tenía como 10, cuántas plagas terribles, el uno detrás del otro. Porque gracias a la debilidad del pueblo, gracias a la flaqueza del pueblo, era que Dios se podía glorificar. ¿Dónde queda la justificación? ¿Dónde queda la palabra de decir: es que yo sigo haciendo la maldad, sigo haciendo el pecado porque es que soy muy débil? Si es todo lo contrario. Si usted es débil, gracias a esa debilidad, Dios le va a ayudar para que su poder, su gloria se puede manifestar mucho más en usted. Y usted se va a mantener humilde, porque de pronto no va a pecar, pero ahí está la cosita, y ahí es donde tiene que estar orando, intercediendo, ayunando, peleando con el mismo diablo que está afuera, y también peleando contra su propio cuerpo, en el cual está condenado el pecado, de donde surgen esas concupiscencias, esos malos pensamientos, esas maledicencias, esa amargura, esa tristeza, ese enojo, esa rabia. Todo eso sale del deseo de nosotros mismos, y Dios lo sabe. Por eso es que la debilidad, gloria al Señor, no es una justificación. Pero vamos al punto A, gloria al Señor, porque eso era una parte apenas, gloria al Señor. Una cosa, hablando de aquí del mismo capítulo 18, versículo 21, regresamos, poderoso es nuestro Dios, y ahí vamos viendo otros textos. Una cosa, para explicar ese texto más profundamente, una cosa es que pecamos contra el hermano, porque el que no peca, o el que no se equivoca, o dice que nunca ha pecado, es un mentiroso. Amén. Una cosa es que pues pequé contra ti, hermano, porque me salió esa palabra, esa rabia, esa cosa. Y vamos a Juan capítulo 13. Poderoso es nuestro Dios. Juan capítulo 13. Maravilloso es nuestro Rey. Una cosa es que pecamos contra el hermano. 13:4 de versículo 4.
Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 4. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Está hablando de Jesús. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Hasta el versículo 15. Gloria al Señor. Solamente lavarnos los pies. Ahí es donde estamos hablando. Jesús se dispuso, se preparó y humildemente comenzó a lavarle los pies a los apóstoles. Y entonces Pedro dice: no quiero que me laves. ¿Cómo así que tú eres más grande que yo y tú me vas a lavar? Jesús dijo: no, yo estoy dando un ejemplo, y si no te lavo, entonces no vas a tener parte conmigo. Necesitas ser lavado. Y eran no cualquier pintado en la pared, eran los apóstoles, los discípulos, los fieles. Porque acuérdate que Jesús, para que Dios le indicara cuáles eran los apóstoles, oró toda la noche y Dios mismo le indicó cuáles eran los discípulos. Y había muchísima gente que le seguía a Jesús. Había multitudes de personas que seguían a Jesús. Los discípulos no eran cualquier pintado en la pared, eran personas escogidos por Dios específicamente. Y a pesar de eso, solo el hecho de lavarle los pies, y Jesús lo hacía a sus apóstoles, cuánto más nosotros también debemos estar lavándonos los pies todos los días, lavando los unos a los otros los pies. Cada vez que hay cositas que medio parecen que se levanta el polvo, amando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, lavándonos los pies los unos a los otros. Es el mensaje que Jesús dejó. Y por eso 70 veces 7, claro, porque somos hijos de Dios, pero nosotros no somos pecadores en el sentido de que tenemos el pecado como una práctica de vida, pero sí seguimos siendo personas que vamos a cometer ciertas inflagrancias con nuestros hermanos, ciertos roces, como a las ovejas que tienen un piojo, el otro tiene un piojo y el piojo se le brincó y le dio una rasquiña y ahora le cabeció al otro que vaya con tus piojos. O este le tiene el pie chueco y entonces no puede caminar bien, el otro le pisó la pezuña y está aburrido. Y el roce entre los hermanos, la pelea, la cosa. Gloria al Señor. Y entonces la otra tiene la lengua muy larga y se le salió la lengua y le pegó en la oreja al otro. Y eso le mostró al otro y el otro se amargó y también se forma el bochinche, se levanta la cabeceadera. Cosas que pueden suceder. Y el otro que dice: pero vamos a hacer así, así como los apóstoles, que vamos a tirar fuego, vamos a decir a Dios que tire fuego del cielo para consumir esta ciudad tan terrible. Y a veces nos llegan pensamientos y decimos cosas. Gloria al Señor. Ese es el punto A. Eso es una cosa. Y claro, debemos
inmediatamente sentir dentro de esa fraternalidad: hermano, perdóname. Claro, hermano, y me perdona. Y el hermano comprende, y ahí vamos, ahí unidos como hermanos, como fieles en el Señor, como feligreses, fielmente, lavándonos los pies el uno al otro, siendo benignos. Y es lo mismo que leímos en el primer texto, en Efesios 4:31, donde el mensaje, donde la palabra está diciendo precisamente eso, que debemos ser benignos los unos con los otros. En ese sentido Jesús dice: perdonamos el uno al otro los defectos que tengamos, porque todo aquel que dice que no tiene pecado, gloria al Señor, es un mentiroso. No le comes cuento, eso es un mentiroso, porque todos han pecado y todos fueron destituidos de la gloria de Dios, todos fueron desechados, todos fueron inservibles. Pero gracias a la mano poderosa de Jehová, a través de Jesucristo, nos ha dado la oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar a acomodar nuestras vidas, que nos va a ayudar a pulir nuestros defectos, a corregir las chuequeras que tenemos, las torceduras que tenemos. Maravilloso es nuestro Dios. Ese es el trabajo. Y vamos a Primera de Juan, gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Ahí al final, antes de Apocalipsis y otros textos, Judas, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Versículo 8, quiero decir. Ya lo encontré acá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Gloria al Señor. Todos, de alguna manera, tienen un pecado, o pueden cometer un pecado, un defecto, una debilidad, que tiene una tendencia a hacer una cosa, el otro tiene tendencia a hacer otra cosa. Y seguimos en el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es que debemos estar perdonándonos el uno al otro. Una vida de arrepentimiento en el sentido de que si me equivoqué, enseguida me voy perdón, el hermano me perdona y estamos felices. Vivimos en una unidad, como un solo cuerpo, nos comprendemos. Y vamos a ir madurando y vamos aprendiendo el Evangelio. Amén. Y vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni la ha conocido. Gloria al Señor. Y seguimos. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya tenemos otra naturaleza. Ya la naturaleza diabólica, terrenal, es la que Dios va borrando a medida que vamos comprendiendo el Evangelio. Y Dios nos va a ayudar a través de la guía del Espíritu Santo, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la palabra, la verdad, para que nosotros verdaderamente podemos ser libres y para que verdaderamente podemos nacer y seamos no de carne, ni de hueso, ni de voluntad de varón, ni de papá, ni de mamá, ni de hembra, ni de varón, sino seamos criaturas nuevas en Cristo Jesús, criaturas celestiales, con una naturaleza, con una esencia divina y además con la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayuda a mantener una vida pura, para que ya no como antes, que la esencia de todo nuestro ser estaba dedicado a las cosas de la carne. Estaban nuestros designios, nuestros pensamientos eran de continuo solamente las cosas terrenales, solamente los deseos de la carne.
Cuando paso por aquí yo quiero esto, yo quiero lo otro. Cuando yo veía a una persona que lo tenían alto en el mundo porque tenía muchas cosas, eso es lo que yo quería, eso era lo que yo perseguía. Pero ahora Dios está diciendo que esa naturaleza humana, terrenal, diabólica, pervertida, monstruosa, la tenemos que clavar en la cruz. Y a pesar de que está en la cruz, y a pesar de que tenemos que morir al pecado, seguimos estando en este mundo. Seguimos caminando en este mundo. Pero ya no caminamos conforme a la voluntad de la ley de nuestra carne, sino que ahora, gracias a la ayuda de Dios, tenemos el Espíritu que nos guía para que podamos caminar en el Espíritu. Gloria al Señor. Podemos caminar en el Espíritu Santo. Aleluya. La ley del Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu no es de Dios. No puede ser de Dios. Porque los que se van a partir de la tierra y los que se van sin tener esa ayuda, ese don de Dios, el Espíritu de Dios, el día que Dios va a levantar a su pueblo, se va a quedar en el polvo de la tierra. Se va a quedar para otro día de condenación, de juicio eterno, pero no para salvación. Gloria al Señor. Esa primera parte la debemos tener claro, hermano. Una cosa es que el pecado está en el mundo y que aunque usted es cristiano siempre va a seguir siendo tentado, que usted va a seguir aprendiendo, va a seguir creciendo y el diablo va a venir con más vientos, con más tormentos, con más problemas, y usted a medida que va creciendo va a poder resistir más, y el que es de Dios permanecerá hasta el final. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Pero no es por la debilidad, no, Señor. No es porque somos débiles que vamos a seguir haciendo la sinvergüenzura para que nos sigan perdonando toda la historia de la vida. Y vamos ahora al punto B. Otra cosa, o sea, al otro lado de la moneda. Una cosa es lo que acabamos de explicar y otra cosa es que somos nosotros. Otra cosa es que somos burladores. Nos burlamos del Evangelio con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de comportar. Somos sensuales. Otra cosa es que nosotros seamos sensuales, que no tenemos el Espíritu de Dios, ni la guía, ni el deseo de andar en el Espíritu de Dios, porque queremos las cosas terrenales, lo que nuestros ojos ven, se nos llena la lujuria, la vanidad, la lascivia, la porquería, todo lo que Dios desecha. Otra cosa es que nosotros seamos lobos. Esa es otra historia. Amén. Que seamos nosotros unos impíos camuflados. Eso es otra cosa. Porque el hecho de que Jesús dijo, perdonad a su hermano 70 veces 7, hay que saberlo también entender, hay que saberlo comprender. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces, mucha gente dice, viva la vida, porque nos van a perdonar siempre. Y vamos a hacer la maldad y vamos a disfrutar y eso va siempre a haber perdón. Eso es una fiesta que no tiene fin. Pero así no es el Evangelio, ni eso es la esencia del mensaje que Jesús vino a traer a la tierra, ni es la voluntad de Dios tampoco. No es la comprensión detrás de ese texto. Gloria al Señor. Eso no es el mensaje que está escrito en la Sagrada Escritura. Aleluya. Aunque muchos lo alegan, aunque muchos quieren agarrarse de ese hilito delgado, debemos nosotros comprender. Y vamos a Romanos, gloria al Señor, Romanos capítulo 5, y seguimos en la enseñanza. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios, siempre el tiempo es el enemigo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Maravilloso es nuestro Dios. Romanos 5, 20, poderoso. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Y vamos al capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como una incógnita, como de manera irónica. ¿Será que seguimos pecando? Oye, pero si hay mucho pecado y ahora la gracia, y para que se abunde la gracia, como hay tanto pecado, vamos a seguir pecando, es lo que el apóstol pregunta. Dice el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice el versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La pregunta es, porque en 2 ocasiones el apóstol hizo la pregunta, ¿será que seguimos pecando entonces? Y dice el versículo 15, en el mismo capítulo 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez hace la pregunta irónica. ¿Y qué dice la respuesta? En ninguna manera. En ninguna manera el Evangelio está anunciando que podemos vivir una vida de libertinaje, de desorden, de pecado, de perversidad, justificándonos en el hecho de que siempre vamos a ser perdonados, ya sea de parte de Dios o ya sea de parte de nuestros hermanos. Una cosa es que las personas, Dios lo va a perdonar cuando intercede, cuando el otro también está intercediendo, y cuando hay 2 o 3 reunidos, Dios va a escuchar esa oración y va a ayudar, va a apoyar, o de pronto a lo contrario también puede suceder. Pero, hermanos, debemos comprender que aquí y afuera y en todas partes hay mucha gente que son más bien burladores del Evangelio de Dios. Pecadores terribles que ni quieren arrepentirse, ni quieren buscar del Espíritu, y en el fondo muchas veces vienen a la iglesia para sacar almas de la iglesia o para hacer tropiezos a otras personas, hablándoles mentiras, diciendo que esto es mentira lo que se está enseñando en esta iglesia, o diciendo que eso es mentira lo que usted está aprendiendo allá, que aquí sí podemos ir a la discoteca, aquí sí te puedes poner la pinturita, aquí sí puedes utilizar la minifalda, aquí sí puedes hacer tal cosa, aquí sí puedes hacer aquí, y hay una sola aparentemente desconfianza, un solo desorden, pero es porque no son de Dios, es porque son camuflados, podridos por dentro, aunque por fuera aparenten santidad. Por dentro son lobos rapaces que quieren devorar al pueblo de Dios, pero por fuera predican y hablan y enseñan y muestran la Biblia, y hasta ponen, yo he visto hasta videos, y ponen los verdaderos predicadores y los contradicen, le ponen caras malucas y comienzan a explicar mentiras para poder de alguna manera sacar al pueblo de Dios y serles tropiezo para que no lleguen a la salvación eterna. Porque toda la esencia del perdón es para que Dios nos perdone a nosotros y para que podamos llegar un día al reino de los cielos, para que nosotros tengamos esa misma esencia de perdonar el uno al otro, que es esencia que hace parte del amor de Dios, que ya lo explicamos el otro día. Eso es todo lo que debemos comprender. No es que vamos a seguir viviendo en pecado, no, eso es mentira. Antes de la ley éramos débiles por la carne, y la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para ocuparnos de las cosas del Espíritu, para que Dios nos pueda ayudar. Pero no es justificación de porque soy débil, de porque Dios me va a perdonar infinidad de veces. No es la esencia del Evangelio. La gracia no era para que podíamos seguir sinvergüenciando, para que podíamos seguir a hacer sobreabundar el amor y la gracia de Dios. No, Señor, no es la esencia de la palabra de Dios. El que no tiene el Espíritu, ¿qué es lo que tiene? Puede que la casa esté vacía, que no more nada,
Pero lo más probable es que lo que está morando adentro es un espíritu inmundo, el mismo representante de Satanás dentro de su cuerpo. Y va a llegar a la condenación eterna si ese espíritu no sale de ahí. Si nosotros no nos enfocamos, si nosotros no nos decidimos a vivir una vida en el espíritu, que es la vida que agrada a Dios, que es la vida que vivimos solamente si tenemos el espíritu de Dios, si es que lo tenemos, y así poder llegar un día y no acercarnos a la condenación eterna. Llegar un día al trono de Dios y no estar avergonzados ni estar desnudos delante de nuestro Señor. Porque en aquel día muchos van a llorar, van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y muchos toman el nombre de Dios, pero no comprenden la palabra de Dios. Y muchos sí comprenden la palabra de Dios, pero les vale más el billetico, las caritas de García Márquez en el bolsillo. Les vale más la panza para que se pueda llenar. Así enseñando mentira, pero lo importante es que la panza se mantiene redonda y bonita. Le vale más los carros, las propiedades, las tierras, las riquezas obtenidas con mentira, con falsedades, que predicar el evangelio verdadero de perdón de pecados para salvación eterna. Aleluya. Más vale para muchos de esos engañadores que dicen que sí se puede vivir una vida de libertinaje, una vida de desenfreno, de todas esas cosas. Pero no es así. Poderoso es nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Rey. Y me da dolor que el tiempo siempre es la misma. Pero vamos a aportar algo más. Gloria al Señor. Quería hablar de lo que es amnistía y indulto. Eso es con un poquito de conocimiento general, ¿verdad? La amnistía, porque miramos que hablamos siempre del perdón de Dios y hablamos del perdón que tenemos que tener hacia los hermanos. Y miramos a ver que aún nosotros, siendo malos y perversos, en un mundo gentil en donde el que gobierna es Satanás, la gente, a pesar de eso, tienen ciertas cosas que se asemejan. Y una de las cosas, lo que se llama la amnistía, que aquí lo tengo, es una causa de la extinción de la responsabilidad penal de un delito y de la responsabilidad civil que de este se deriva. Una amnistía que se borra las cuentas, parecido a lo que hace nuestro Dios. Cuando llegamos al Evangelio y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos perdona, nos limpia. Somos como un libro en blanco, un libro nuevo y limpio. Amén. Y el indulto, que dice, presume el perdón de la pena impuesto que se esté cumpliendo en la actualidad, es para aquel que ya fue condenado. O sea, por ejemplo, yo estoy metido en la cárcel y viene el indulto, porque vino, qué sé yo, el señor que vive en Roma, y como pisó estas tierras, entonces hay una regla que vamos a quitarle la pena al fulano y tal, que le faltan apenas 6 meses. Quedó indulto, quedó libre. Amén. El indulto, que son figuras similares que se utilizan en los estados, en también procesos de negociación con grupos armados, que es algo de la realidad aquí en Colombia, que pretenden la toma del poder del Estado. Y vemos nosotros que a pesar de que eso, el mundo es malo y la gente son perversa, pero estos estados son capaces de perdonar, porque se puede decir que la palabra es perdonar atrocidades que fueron cometidos por seres humanos, como usted, como yo. Atrocidades, como, aquí tengo, crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, voy a citar las cosas terribles que nosotros hacemos como seres humanos, que ya han pasado de hecho, ya es un precedente en la historia, y ahora hay unas leyes, unos reglamentos para que no se repiten estas cosas. Asesinatos, ¿sí? Es para destruir grupos étnicos, nacionales, raciales, religiosos, culturales, políticos, etc. ¿Y qué es lo que han hecho ciertas personas en la historia de la humanidad y aún lo siguen haciendo, y ciertos países lo siguen cometiendo? Asesinatos, exterminio,
de esos grupos, ya sea religiosos, ya sea nacionales, ya sea por su etnia, por su color de piel, por su convicción religiosa, por su cultura. Deportación forzosa de una población, torturas, encarcelaciones que no son conforme a la Constitución, que son ilegales, violencias sexuales, persecución de esas personas, desapariciones forzadas, actos inhumanos. Todo eso hace parte de crímenes de lesa humanidad, cosas que nosotros los seres humanos hacemos, lo cual hace que nosotros nos podemos tildar de monstruos si no tenemos a nuestro Dios. Porque de hecho, el mero hecho de nosotros tener esto como prohibición dentro de las leyes humanas, no más da una idea de qué es lo que tenemos por dentro también. Genocidio, matanzas de miembros de grupos, lesiones graves a la integridad física o mental también de personas de un miembro o de un grupo. El sometimiento a condiciones que llevan a la destrucción física o total de ese grupo. O sea que mira que siempre se trata de un grupo. Impedir el nacimiento de un grupo y el traslado forzoso de niñas o niños de un grupo. Los estados tienen leyes y dice, a través de un indulto o de pronto a través de una amnistía o alguna forma, el ser humano es capaz de borrar eso con la finalidad de pronto de generar una paz, así sea en medio de un conflicto. Lo hace el ser humano, lo dicen las leyes de los humanos, amén. Y miramos Judas, y con eso vamos a terminar, gloria al Señor, pero no porque esto se ha terminado, gloria al Señor. Vamos a Judas, el último escrito antes de Apocalipsis. De hecho no tiene ni capítulos, es simplemente versículos. Y vamos a leer de Judas el versículo 17, porque recuerda que estamos hablando de las personas que alegan que se pueden seguir siendo perdonados por Dios de manera infinita. Y estamos diciendo que una cosa es que las personas como hermanos se equivocan y estamos, a pesar de que estamos en el mundo, nos equivocamos. Y otra cosa es que somos unos burladores sinvergüenzas, hijos del diablo, que queremos ampararnos detrás de una Biblia. Y vamos al versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y lo leemos todo para que vean que no lo estoy inventando, está en la Biblia, está escrito, amén. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, imagínate, más allá, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Porque así como lo vemos aquí, hay gente que proclaman el Evangelio, proclaman la palabra de Dios, pero no andan en el Espíritu, andan según sus pervertidos deseos de su propia carne. La única finalidad es enriquecerse, la única finalidad es el mundo, y no tienen al Espíritu Santo de Dios, no tienen ni en pinta, no tienen ni en el pelo siquiera. Y a esa gente hay que tenerles misericordia de lejos, así como en la época antigua, y seguramente no sé si hoy todavía existe, con las personas que tenían lepra, que se mantenían lejos del pueblo de Dios, afuera, para que no lo podían contaminar. Entonces, en conclusión, aunque como les dije no hemos finiquitado, pero podemos comprender contundentemente que el perdón de Dios es algo hermoso, es algo maravilloso, pero debemos manejarlo con esa prudencia, con ese amor, con esa fraternalidad, pero nunca jamás
sobresaltando los límites de la palabra de Dios. Nunca jamás para justificar un lobo que quiere dividir la iglesia porque odia el evangelio. Nunca jamás para justificar una persona que manda la semilla malvada dentro de una obra con la finalidad de destruirlo porque es un brujo o porque tiene una persona que tiene malas intenciones con la iglesia, con el pueblo de Dios, porque es un lobo que quiere comerse las ovejas y que quiere desbaratar la obra de Dios donde sea que va. Eso no es el mismo contexto, hermanos. Eso no es para estas personas. Debemos separar y entender y comprender. Porque aún la misma iglesia, y no he leído el último texto, pero hay mucho más que decir, aún el mismo Jesús, antes de ese texto de los 7 veces 70, comienza a explicar cuál es el orden cuando un hermano se equivoca. ¿Cuál es la forma? Si una persona es rebelde y obstinado, primero cógelo con uno, exhórtalo, dígalo, si no se arrepiente, vamos a buscar otro. Y si a ese otro tampoco lo quiere parar bola, vamos a llevarla a la iglesia. Y si aún con la iglesia, porque hermano, eso es un impío, eso es un pervertido, eso no ha creído en el amor, ni ha creído en el evangelio, ni ha querido buscar las cosas del Espíritu Santo de Dios. Tenlo como un impío, como un publicano, como un degenerado más, aunque orando por él en el amor de Dios, para ver si el amor de Dios le tendrá algún día misericordia para que pueda obtener la salvación de su alma. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a repetir el título: en el perdón está tu salvación. Gloria al Señor. Es para ser continuado. Maravilloso es nuestro Dios. Ya por el tiempo vamos a cerrar nuestras Biblias. Gloria al Señor. Y vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Amén. Poderoso es nuestro Dios. ¿Para cuántos vive el Rey? Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él está en este lugar, amén. Poderoso es nuestro Rey. Santo eres tu Señor. Padre, gracias te damos, mi Rey. A tu nombre sea la gloria, Jehová. Padre, gracias te damos por tus maravillas, mi Señor. Gracias, Señor, por ese perdón tan maravilloso que tú nos has dado, Jehová. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos que tú nos ayudes, Jehová, que tú nos limpies, Padre Santo, que tú nos des comprensión, Padre mío, que nos llenes del amor, que nos llenes del Espíritu Santo de Dios, Padre mío. Queremos que tú nos ayudes, que tú nos perdones, Señor, que tú nos limpies, Señor, de nuestras iniquidades, Padre mío, de nuestros malos pensamientos, Señor, de nuestras ofensas que hemos cometido contra nuestros hermanos. Ten misericordia, Padre mío. Padre, es mentiroso el que dice que no ha pecado, Padre mío. Es mentiroso el que dice que no se equivoca, Padre Santo. Padre mío, porque tú has venido a los que eran viles, a los que eran grandes pecadores, que éramos nosotros, Padre mío, apartados, metidos en el fango, Jehová, desechados, Padre Santo, muchas veces aún por el mundo, Señor. No éramos ni grandes ni intelectuales, Señor, no éramos nada, Jehová, débiles, Señor, débiles éramos, Padre mío, cuando tú nos llamaste, y aún seguimos teniendo debilidades, Jehová. Pedimos que tú nos des de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú puedas glorificarte, Jehová, en nuestras flaquezas, Señor, para que tu gloria se pueda perfeccionar en cada uno de nosotros, mi Rey. Ayúdanos, Jehová, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, así como David, Padre mío, que puso su confianza en ti, Señor, que decía que contra ti, Jehová, nadie puede, Padre mío, porque tú eres el más grande, tú eres el fuerte, Jehová. Nosotros nada somos, Padre mío, nada somos, Señor, y por eso oramos en tu presencia, Señor, por eso te clamamos, Jehová, y por eso es que podemos caminar en este camino, Padre mío, porque tú nos has perdonado, Padre mío, porque tú nos vas mirando y nos vas corrigiendo, aún en nuestros sueños nos vas enseñando, Padre mío, qué cosas corregir, Padre mío, aún a través de tu palabra nos vas enseñando, Padre Santo, qué cosas tenemos que pulir en nuestra vida espiritual, Jehová. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Jehová. Gracias, Padre mío. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Jehová. Aleluya.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Santo, aleluya. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Gracias por el sacrificio de Jesús, Padre Santo de Israel. Gracias por ese sacrificio perfecto, mi Rey, que verdaderamente puede limpiar, Señor, nuestros pecados, que verdaderamente nos perdona de todas nuestras iniquidades, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por cada persona, Señor, que está sintonizado ahora con la iglesia de Montería a través de las páginas, Padre Santo. Pedimos, Señor, que ayudas a las personas que están enfermos, Padre mío. Queremos, Señor, que tú les miras, Jehová, con ojos de misericordia, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que gracias a las llagas de Jesús, Señor, nosotros fuimos curados, Padre mío. Primeramente, Jehová, de nuestros pecados, Padre mío, de nuestra perversidad, Señor, pero también de nuestros cuerpos, Jehová. Ten misericordia de tantas personas que están enfermos, Jehová. Mira cada clamor que hay, Señor, dirigido hacia el cielo por esas personas que están en la UCI, Padre mío, por esos familiares, Señor. Ten misericordia, mi Rey. Gracias, Padre Santo, Señor, porque en el fondo estás humillando nuestro cuerpo, Señor, para que te puedas glorificar a través de la salvación para cada uno también, para lo que en tu voluntad, Señor, tú vas a recoger, Señor, para salvación eterna, Señor. Ten misericordia, Señor. Pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Ahora podemos salir por el lado derecho con las reglas de bioseguridad que aún siguen, a pesar de que hay vacuna y todo. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos podemos seguirnos congregándonos. Que Dios le bendiga y bendiciones. Amén. Gloria al Señor.